bueno, lo que Dios ponía en mi corazón era que podamos reflexionar sobre Isaías 58. Vamos a ir a Isaías 58, les invito a todos. Isaías 58 es el capítulo que titula El verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Ahora, este es básicamente una exhortación, una reprensión que Dios da a su pueblo a través de la voz del profeta. ¿Por qué? Porque ellos abrazaban un ayuno simplemente desde las prácticas externas, desde el ritualismo, desde las formas religiosas. Y no entendían, no abrazaban el ayuno desde el corazón, desde el entendimiento de lo que es el ayuno que Dios quiere. Entonces, con mucha claridad, Dios va a hablar en este capítulo acerca de ese contraste. El ayuno que Dios no quiere, con lo que Él va a comenzar a reflexionar y a exhortar, para luego hablarnos de lleno del ayuno que Él sí quiere. ¿Ok? Ahora, este es un capítulo muy amplio, muy hermoso, muy profundo. Definitivamente es un capítulo para una reflexión personal. Y este tiempo que tengo hoy no va a alcanzar para que veamos todo el capítulo, así que hoy día solo vamos a ver una primera parte, ¿ok? Por lo tanto, les invito desde ya que estén meditando y orando este capítulo y que a través de eso también el Señor nos pueda hablar a cada uno, porque es muy personal cómo abrazamos el ayuno, ¿no? En el ayuno del novio, y que esto pueda servirnos de luces y pautas y sea un canal acerca de todo lo que Dios quiere manifestar a cada uno de nosotros, porque lo necesitamos. Entonces, bueno, el ayuno, y para que entendamos el contexto del tiempo, el contexto de la línea de la historia, a través de estas palabras de Isaías al pueblo de Israel, creo que es bueno que veamos lo siguiente. En un principio, el ayuno para el pueblo de Dios era un tiempo especial de proclamación. Era un tiempo al que se llamaba y estaba reservado para tiempos de calamidad, para tiempos de crisis nacional. Era un tiempo de búsqueda nacional, ¿no? Se convocaba asamblea y se convocaba ayuno nacional y todos participaban de este ayuno, comenzando por el rey hasta el siervo más humilde del reino, hasta los niños con las familias. Entonces, este era un llamado nacional y podemos ver eso en Jeremías 36, en Joel 1, en Joel 2, ¿no? Entonces, pero específicamente este capítulo, Isaías 58, no está enmarcado en ese tiempo. Esto está más adelante cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el exilio en Babilonia. Entonces, después de la destrucción de Jerusalén, en el 587, ya cambia y se establece como un día fijo para la práctica del ayuno. Esto ya se vuelve algo más continuo, más seguido, ya como una práctica que abrazaba el pueblo debido a sus circunstancias de estar en el exilio, ¿no? Lejos de Jerusalén. Entonces, básicamente, lo que se cree sobre este capítulo en específico es que estas reprensiones a los judíos de la cautividad, quienes practicaban el ayuno como un ritual, como un rito, queriendo que Dios, queriendo mover la mano de Dios en su favor. Ellos practicaban el ayuno para lograr algo de parte de Dios, ¿no? Y lo que ellos querían básicamente, estando en el exilio, era su liberación. Entonces, básicamente ellos se levantan a hacer el ayuno, pero con esto en el corazón. Dios tiene que liberarnos. Entonces, ya vamos a ir viendo el detalle de todo lo que se expresa en este capítulo, pero ese era el contexto, ese era el sentido de este momento en el cual Dios tiene que hablar a su pueblo y exhortarles por la manera en que ellos estaban llevando adelante el ayuno. Entonces, si hay un verdadero ayuno, por supuesto que aquí nos va a hablar de un ayuno que no es el ayuno verdadero, el ayuno que a Dios no le agradaba. Y por eso tenía que hablar de una manera muy firme, muy clara al pueblo, hacerles reflexionar sobre la manera en que ellos estaban abrazando el ayuno. Entonces, ahora, esto de los ayunos está muy relacionado también con el guardar el sábado o el día del reposo. Entonces, ambas cosas ellos las practicaban no con el corazón correcto. Entonces, Dios les tiene que hablar de esto. Ahora,
Vamos a ir directo al texto para no perder tiempo. El verso 1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, de Israel, su pecado. Ahora, el comentario JFB, o sea, de Jamieson, Fawcett y Brown, me parece uno de los comentarios más recomendables. Creo que no es bueno depender de los comentarios bíblicos. Creo que uno tiene que acercarse a la escritura, uno tiene que sentarse con el Señor, pero los comentarios pueden complementar muy bien cuando uno está estudiando un pasaje, ¿no? Un texto. Y este comentario en particular es uno de mis favoritos. Dice esto en relación a por qué levantar, clamar a voz en cuello. Dice esto. Y esto, por si acaso, es una expresión hebrea, es una expresión hebrea, a voz en cuello, con la garganta, quiere decir una voz de un grito, o sea, realmente ser una proclamación vehemente, ¿no? Y que todos puedan escuchar, no meramente con los labios, no es simplemente declarar algo, decirlo, es realmente alzar la voz para llamar la atención. Entonces tenía que ser una voz que exprese un llamamiento para que cambie la actitud del corazón. O sea, tenía que llamar la atención del pueblo. Por eso le dice el Señor, a voz en cuello, levanta este mensaje, clama, Isaías, levanta tu voz de parte de mí al pueblo. Incluso le dice como una voz de trompeta. Recuerden que la trompeta es una figura que se ve mucho en Apocalipsis, por ejemplo. La trompeta es un instrumento musical que nos habla con mucha claridad. Si tú escuchas trompeta, quiere decir esto: presta atención, presta atención. Lo que se te va a decir es algo importante, necesario, urgente, que no puedes ignorar. Presta oído, presta atención, dispone tu corazón. La voz de trompeta es el Señor mismo declarando algo que no solo nos conviene prestar atención para que no nos vaya mal, sino que realmente debemos abrazar con el corazón para darle a Dios lo que Él merece. Recordemos que todo se trata de Dios y todo es por su dignidad. Entonces prestemos oído, prestemos atención, dispongamos el corazón. No seamos de corazón duro. Como el Señor declaraba en otro pasaje, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando Israel lo hizo en el desierto. Y Dios llamó eso el día de la provocación. El día de la provocación, ¿para qué? Para que Dios manifieste su ira. Entonces el Señor les dice, levanta tu voz y tu voz en cuello, o sea, realmente da un grito, no solo un anuncio, un grito para llamar, atraer la atención. Entonces, aquí el Señor les quiere llevar a la reflexión de que no solamente hagan las cosas por fuera, no solamente hagan las cosas externamente, no solamente manifiesten las cosas como un ritual religioso, sino que realmente presten atención a lo que Dios está mirando, el corazón. Ahora, aquí el Señor les va a hablar de su rebelión y les va a hablar de su pecado. Y yo meditaba esto. Obviamente todos sabemos que somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay quien pueda estar eximido de esto. Todos somos pecadores. Y siendo pecadores, cómo Dios muestra su amor, cómo Dios en su gracia y en su misericordia se acerca a nosotros, nos manifiesta su luz, nos trae su verdad. Lo que hablábamos la semana pasada acerca de Corintios, esa humildad es nuestra salvación, esa salvación es nuestra humildad, es el reconocer todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios quiere traer. Entonces, siendo pecadores, realmente cuánto necesitamos todo lo que Dios quiere manifestarnos. Ahora, Dios les había dado su ley. Dios les dio su ley. Dios les dio sacerdotes para la instrucción y Dios les dio profetas para la exhortación. Entonces, en medio de ese pueblo pecador, que Dios sabía que por sí mismos se iban a perder, iban a perecer con cada uno de nosotros, pero Dios en su bondad les dio su ley, les dio sacerdotes para la instrucción y les dio profetas para la exhortación, como era el caso de este capítulo con Isaías. Ahora, habiendo Dios provisto todo esto,
¿Cuál era la respuesta del pueblo? Era rebelde. Entonces Dios no solamente les tiene que hablar del pecado, les tiene que hablar de la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Bueno, lo que yo medito sobre la rebelión, creo yo, es perseverar en el pecado. Rebelión es acomodarte en ese lugar. Ese lugar donde sabemos que es para maldad, para destrucción, para deshonra, y donde cuando Dios trae su luz, Dios trae su verdad, Dios en su gracia, en su misericordia nos muestra que Él quiere enderezar nuestro camino, pero nosotros nos mantenemos en una actitud como que aquí estamos bien acomodados, nos gusta este lugar y perseveramos ahí, eso es rebelión. Entonces Dios les tiene que decir al pueblo de Israel, ustedes, yo sé que son pecadores y están manifestando pecado. Yo les voy a mostrar su pecado, pero ¿saben qué? Tengan cuidado de tropezar con la rebelión, porque la rebelión es la actitud del corazón que persevera en el pecado. Entonces, en este primer verso, el Señor les tiene que decir, les voy a hablar fuerte, les voy a hablar claro, presten atención. Ustedes están en pecado, pero aún peor, ustedes están con la actitud de permanecer en ese pecado. Así que presten atención. Y ese es el primer verso. El primer verso introduce ahora todo lo demás que se va a desarrollar, que el profeta Isaías les va a declarar. Entonces, les va a decir lo siguiente. Verso 2. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Ahora, presten atención a esto. Todo esto suena muy interesante, ¿no? Suena piadoso. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quieren acercarse a Dios. Ahora, voy a volver a leer porque es interesante esto. El Señor les dice, ustedes me buscan, quieren saber mis caminos, sí, pero lo hacen como gente que hubiese hecho justicia, no que ha hecho, sino gente que hubiese hecho justicia. Con esa actitud me buscan, se acercan, o como gente que hubiese abrazado mi ley, que hubiese cumplido mis mandatos que el Señor les dio, ¿no? En el Sinaí. Me piden justos juicios, me piden justicia, me piden que me levante en favor de ustedes para defenderlos del enemigo, del malvado, del inicuo. Y entonces se acercan a mí. O sea, de esa manera es que ellos estaban abrazando el ayuno. Con esa actitud, de esa forma, y buscando eso. Ahora, la actitud era completamente religiosa. La actitud no era una actitud piadosa. Esto suena a palabras de piedad, ¿no? Buscar a Dios, acercarse a Dios, querer justicia, suena muy piadoso. Pero el Señor les está diciendo, realmente la actitud de ustedes es totalmente externa, es totalmente religiosa, es solo de forma y de apariencia. Entonces, ellos le pedían al Señor justos juicios. Ahora, esto básicamente son derechos de justicia que ellos consideraban que Dios estaba obligado a darles. ¿Por qué? Porque Dios tenía que destruir a sus enemigos. Obviamente, Dios les había dado una promesa y en su pacto estaba que el Señor los iba a guardar y el Señor iba a hacerse cargo de sus enemigos, como ya lo había hecho en el pasado, ¿no? Había antecedentes de esto. Entonces ellos le estaban reclamando a Dios algo que ellos consideraban tenía que ser la manera de obrar de Dios en relación a ellos, a sus enemigos. Entonces el Señor les va a decir, incluso como con una voz irónica, les va a decir, o sea, realmente ustedes se acercan a mí pensando que tienen todo el derecho de reclamarme y pedirme algo que yo incluso les he dicho que quiero hacer. O sea, el Señor les va a decir, realmente no se están dando cuenta cuál es el corazón con que ustedes se están acercando a mí. Y el Señor les va a decir a ellos, como en el Salmo 26:1, por ejemplo. El Salmo 26:1 declara esto: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Salmo 26 dice esto: júzgame, oh Jehová. Ahora, este júzgame no es el que el Señor te haga un juicio, luego te dé un veredicto. Júzgame quiere decir, hazme justicia. Tú eres el juez,
traigo delante de ti esta causa. Juzga, Señor, y si realmente yo estoy siendo agraviado, levántate en mi favor, ¿no? Y si realmente mi enemigo es el malvado, júzgalo. Entonces, el Señor les está diciendo, ustedes vienen con esa actitud, ustedes vienen con ese corazón, como creyéndose íntegros. Creen que son íntegros, pero su corazón no es íntegro para nada. Entonces el Señor les tiene que decir esto a través de Isaías. Examinen su corazón. Examinen realmente. Ustedes piensan que son algo delante de mí, pero yo veo otra cosa. Vienen con la forma externa de algo, pero yo veo en el corazón de ustedes y ustedes no son íntegros. Entonces, el Salmo 26:1 dice que Dios es quien juzga al íntegro, o sea, le hace justicia. Y Dios es así. Pero en este momento ellos, el pueblo, venían a Dios reclamándole, sin darse cuenta que su condición delante de Dios era completamente reprobada. No eran íntegros delante de Dios. Ahora, Malaquías 2:17 dice esto: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, es un reclamo terrible que hace el pueblo de Israel en Malaquías 2:17. ¿Hasta qué punto puede llegar el corazón a desviarse, a perderse, a confundirse en relación a perder de perspectiva realmente cómo es Dios y cuán desalineados estamos de Él? Entonces, prácticamente ellos pensaban que podían reclamarle a Dios, incluso decir, ¿dónde estás, Dios? Tú que supuestamente haces justicia, ¿dónde estás en esta causa? Entonces, el Señor les dice también, ustedes quieren saber mis caminos, pero básicamente esto se refiere a la necesidad de por qué ellos seguían en cautiverio. Ellos querían saber los caminos del Señor, pero simplemente ¿para qué? Para que Dios los libere de una vez del cautiverio, en que ellos se encontraban como un juicio que Dios había tenido a la nación por su rebeldía, por su desobediencia. Creo que todos ya conocemos el contexto de esa historia. Entonces ellos, en realidad, en medio de este trato de Dios a su corazón, estaban manifestando que todavía su corazón no estaba alineado, su corazón no estaba purificado, su corazón no estaba limpio. Entonces se levantaban con la actitud de reclamar a Dios, de reclamarle al Señor justicia y aún de querer saber realmente cuándo Dios los iba a liberar del exilio, de este juicio. Entonces, Isaías solo está comenzando aquí. Y el Señor solamente está empezando a manifestarles todo lo que estaba en el corazón de ellos. Ahora, hasta aquí, una pausa. Creo que eso tiene que llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿con qué corazón nos acercamos al ayuno del Señor? ¿Con qué corazón estamos abrazando el ayuno del novio? Recuerden que vamos a hacerlo cada primer lunes, martes y miércoles de cada mes. Es una invitación extendida a todos. Y Karencita nos decía esto: al entrar a un ayuno, no lo hagas en automático. No lo hagas simplemente, ok, ahora me toca esta actividad. Ya cayó la fecha, ahora tengo que entrarle. No, ella nos hablaba que necesitamos preparación. Necesitamos preparación para entrar al ayuno. Así como el Señor nos exhorta cuando nos sentamos en la mesa para la cena del Señor. El Señor nos dice que no lo hagamos sin discernir el cuerpo, que nos preparemos para todo lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Necesitamos prepararnos. Creo que una palabra clave aquí es esa: preparación. Preparación del corazón. Examinar nuestra vida, traerla delante del Señor, traer nuestra vida delante de Dios. Esa es una práctica común en nuestras vidas. Creo que es un buen punto de inicio en este momento que reflexionemos sobre esto. ¿Cómo hacemos todas las cosas que hacemos para el Señor? Preparación. Entonces, para el ayuno, necesitamos preparar nuestro corazón. Para entrar al ayuno, ya sea que lo hagamos, este ayuno global, un ayuno personal, un ayuno de otra índole a la que entremos guiados por el Señor,
Necesitamos preparación. No lo hagamos en automático. O, como en el caso del pueblo que estaba siendo exhortado en Isaías 58, no lo hagamos de manera ritualista. No lo hagamos de manera religiosa. No hagamos simplemente un ayuno externo. Alguien decía, esto no es una huelga de hambre. No le traemos a Dios un pliego petitorio de peticiones. Esto no es eso, tiene mucha más profundidad, tiene mucha más belleza y hermosura que simplemente traerle a Dios una lista de reclamos o de peticiones. El ayuno no es para doblar la mano de Dios. Ahora, vamos a ver más adelante unos casos muy interesantes donde sí sucedía esto, pero no era con esa motivación que se ayunaba. Es que Dios es amplio, Dios es bueno, Dios quiere bendecir, Dios es un Dios dador, Él no es un Dios estrecho, pero Dios siempre va a mirar nuestro corazón, siempre nos va a llamar la atención para que meditemos sobre la condición de nuestro corazón. Ahora, vamos al verso 3. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Por entendido, perdón, esto está en pregunta. Lo voy a volver a leer, pero como está en el texto en pregunta. ¿Por qué ayunamos y no nos hiciste caso? ¿Por qué humillamos nuestras almas y no te has dado por entendido, Dios? En otras palabras, es un reclamo. He aquí que en el día de vuestro ayuno, ahora el profeta les responde de parte de Dios, en el día de vuestro ayuno, ustedes buscan su propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. Esto es tremendo. La actitud religiosa, como sabemos, es simplemente externa. La actitud religiosa es simplemente formalismo, pero además es una actitud insolente, porque espera y reclama de parte de Dios por el simple hecho de haber hecho las cosas. Creemos que por hacer las cosas vamos a lograr lo que Dios nos tiene que dar. O sea, realmente el religioso no conoce a Dios. La actitud religiosa es centrarnos completamente en nosotros, en el hombre y en lo que nosotros hacemos, aún a título de pensar que lo hacemos para Dios. La religión, como en su sentido original, etimológico, religión es religare. Religare es unir, pero tener un puente de nosotros hacia Dios. O sea, es la obra del hombre, es el esfuerzo del hombre. Religión es todo lo que hacemos para Dios desde nuestro lugar como hombres caídos, pecadores, quebrantados. En realidad la religión por eso es abominable para Dios. La religión es una ofensa, porque es decirle a Dios lo que tú puedes hacer, Dios, no es suficiente o no me es suficiente. Yo quiero lo que yo puedo hacer para ti. Eso es religión. Y por eso que Dios abomina la religión. Porque la religión es ignorarle. La religión es no darle gloria. La religión es ponernos a nosotros en el lugar donde solamente Dios puede estar. Recordemos que es Dios quien nos reconcilió en Cristo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros a su tiempo, dice la palabra. Es Él quien tendió el puente hacia nosotros. Nosotros estábamos yendo al barranco, pero Dios puso ese puente. Entonces, religiones, nosotros poner el puente. Tenemos que identificar y pedirle a Dios que siempre examine nuestro corazón y todo lo que tenga religión en nuestra vida sea manifestado por Dios y nos despojemos de esto. Reconozcamos que de ninguna manera se trata de nosotros haciendo las cosas para Dios. Nunca entremos a un ayuno pensando que nosotros vamos a lograr algo, vamos a obtener algo, vamos a mover el brazo de Dios. Nunca, y mucho menos con la actitud insolente con la que el pueblo les reclamaba a Dios. Entonces, esta expresión, ¿por qué? Esta pregunta de ¿por qué Dios? Ellos pensaban que con el ayuno Dios estaba obligado. Ellos pensaban que Dios estaba obligado a hacer las cosas. Entonces, por eso ellos le decían, ¿por qué? Se supone que esto debería funcionar así. Y esa es la mente religiosa. Y esa es la mente soberbia, es la mente orgullosa. Que el Señor nos dé su gracia para que siempre seamos libres de eso. Además,
oprimían a la gente del pueblo. Y esto es tremendo. Exigían a los deudores que paguen sus deudas y según las normas de la ley, si alguien no te podía pagar una deuda, tú podías quitarle sus posesiones. Incluso tú podías llegar a tomar a sus hijos y a sus hijas como siervos, hacerlos esclavos tuyos. Si había una deuda y no se pagaba, tú podías hacer eso. Y esto el Señor lo llamaba realmente opresión. Entonces, ellos hacían estas prácticas, además de la usura, ¿no? Del interés excedido. Entonces, sobre esto el Señor les tiene que reclamar ahora para que realmente meditemos sobre esto. El Señor les estaba hablando cómo era el corazón de ellos con las personas que estaban sujetas a ellos, con las personas a los que ellos podían ejercer algún tipo de poder o influencia o gente que estaba sujeta a ellos de alguna forma. Entonces, en esa relación ellos ejercían opresión. Y el Señor les va a hablar de esto. Ahora, quiero leerles Nehemías 5. Es necesario que leamos Nehemías 5. Perdón, no lo tengo acá. Vamos a leer Nehemías 5 para entender esto. Porque Nehemías 5 es el caso particular cuando Nehemías de parte de Dios les va a hablar acerca de cuál era el corazón que Dios quería que ellos tengan en medio de sus circunstancias duras y difíciles, donde había crisis económica. Entonces, muchos de ellos creían que apretando a los demás, ellos podían salvarse de la crisis. Y en realidad lo que ellos hacían era empobrecer y oprimir a otros. Entonces, Nehemías 5 dice esto. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Se imaginan? El contexto era una crisis económica nacional. Entonces, ¿cuáles eran las prácticas? Muchos pedían prestado para comer. Y dice, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, las viñas, las casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, o sea, para pagar el impuesto sobre nuestras tierras y viñas. Ahora, bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Esto era terrible, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces lo medité y reprendí a los nobles, reprendí a los oficiales, a las autoridades que permitían todo esto. Y les dije, exigen interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros ahora venden a sus hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, estas prácticas que vienen desde el tiempo de la crisis nacional en el exilio, cuando muchos judíos en su miseria, y la verdad, al decir esto, no puedo dejar de pensar por decirles en, en las familias venezolanas que ahora están recorriendo nuestras calles, que en su necesidad y en su crisis nacional como pueblo han tenido que salir a otras naciones. Y en esas naciones, ¿cómo están siendo tratados? ¿Cómo tratamos aquí a los venezolanos o a otros extranjeros? Creo que esto nos tiene que llevar a meditar a eso. Dios siempre ha tenido un corazón para el extranjero. Pero cuando los judíos estaban dispersados en medio de las naciones, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos se quedaron en medio de otras naciones, dice, eran vendidos como esclavos. Entonces, desde ahí viene esta práctica. Ahora, ¿cómo ustedes, ahora que estamos retornando a nuestra tierra, ahora que el Señor nos está llevando a restaurar el templo y la ciudad de Jerusalén, cómo vamos a traer aquí esas prácticas? ¿Cómo ustedes que han experimentado de primera mano el dolor de esta práctica, cómo ustedes la van a traer aquí y entre nosotros?
van a realizar las mismas prácticas. ¿Se dan cuenta del cuadro? Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, Nehemías tiene que exhortarles vehementemente igual y enojarse. Nehemías está enojado cuando les está llamando la atención sobre esto. Y continúa Nehemías, les dice, y dije, no es bueno lo que están haciendo. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen, quitémosles este peso, quitémosles ahora esta opresión, este yugo. Y esas palabras que estoy mencionando, las menciono a propósito. ¿Por qué? Porque son las palabras que a continuación va a hablar Isaías en el capítulo 58. Todas estas prácticas eran un peso, eran una carga, eran un yugo. Todas estas prácticas eran una cadena para las personas. Entonces, ellos estaban permitiendo estas prácticas que oprimían a los demás. Ahora, terminaremos de ver este caso de Nehemías porque es muy gráfico y muy detallado. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Devuélvanles sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, la centésima parte del dinero y del grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Devuélvanles. Ahora, recordemos que el Señor había instituido en su pueblo el año del jubileo. Cada 50 años ellos debían practicar el jubileo y el jubileo era una fiesta nacional donde ellos juntos como nación abrazaban el hecho de que Dios les había perdonado. Como Dios había sido con ellos, ellos debían ser con los demás. El año del jubileo era perdón de deudas, liberación de esclavos. Entonces, el corazón de Dios, como fue con su pueblo, tenía que reflejarse entre los demás. Y por eso, cuando llegaba el año del jubileo, ellos tenían que perdonar, ellos tenían que soltar las cargas, ellos tenían que realmente olvidarse de las deudas, soltar esa carga sobre las personas. Si tenían un esclavo por causa de deudas, tenían que liberarlo y hacerlo completamente libre. Ahora, te das cuenta cómo esto es tan aún, es tan actual para nosotros en nuestras propias prácticas con las personas que nos rodean. Aquí en Isaías, Dios les estaba hablando de cómo oprimían a sus trabajadores, pero en realidad, y en Nehemías, cómo oprimían al pueblo. Pero yo creo que nosotros podemos preguntarnos también si hay alguna forma de opresión hacia los demás en nuestra propia vida. Alguna forma de opresión sobre otros. Y esto no tiene que ver necesariamente sobre opresión que tú tengas quizás sobre personas que están sobre ti, o perdón, debajo de ti, o sobre las que tú estás encima. Por ahí también tú tienes actitudes que están oprimiendo a tus papás. Por ahí tú tienes actitudes que están oprimiendo a otras personas, aunque estés debajo de ellas. Entonces, creo que el punto aquí, el principio, el corazón de toda esta reflexión es que no oprimamos a los demás, aunque podamos hacerlo. El corazón de Dios es todo lo contrario, es liberar. El corazón de Dios, y de eso va a hablar más adelante en Isaías 58 sobre el ayuno que Dios quiere. El ayuno es liberar cargas, soltar cargas, dejar de llevar yugos de opresión. Y aquí el Señor les está hablando, no opriman a los demás. Ustedes han sido oprimidos un día. Saben lo que es el ser oprimido. No opriman ustedes a los demás. Aunque haya una crisis económica, no hagan, no, esas prácticas son terribles, son malas. Entonces, bueno, si quieren terminar de leer Nehemías 5 para no alargarnos, pueden terminar. Y ahí Nehemías les va a seguir exhortando. Pero, ¿cómo termina Nehemías 5? Solo quiero leer el último verso. Dice así: acuérdate de mí, para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Nehemías termina diciendo, acuérdate de mí, para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. ¿Sabes? Dios tiene muy presente nuestra relación con los demás, cómo somos con los demás. Y yo creo que si el primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos decir, como dice Juan, en primera de Juan, que amamos a Dios y aborrecemos al hombre. No podemos. Hay una incongruencia en eso, algo se rompe ahí.
Y exactamente lo mismo podemos traer a cualquier cosa que hacemos para Dios, con el ayuno. No podemos ayunar si nuestro corazón no está limpio en relación a los demás. Entonces, ya que estamos hablando de prepararnos para el ayuno, creo que es importante que al prepararnos para el tiempo del ayuno, el ayuno del novio, realmente examinemos nuestro corazón delante de Dios si está limpio de cualquier forma de contaminación. Y una dirección que siempre va a estar presente es cómo estamos en relación a las personas que nos rodean. Sean familia, sean compañeros, sean amigos, cualquier persona. Entonces, esto es importante para Dios. Y Dios por eso no podía dejar de reflexionar esto con el pueblo. ¿Ok? Ahora, una dirección que siempre va a estar presente es cómo estamos en relación a las personas que nos rodean. En YouTube. Ahora, continuemos. Entonces, ellos oprimían a los trabajadores. Ahora, en el siguiente verso, en el 4, les va a decir lo siguiente. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño, inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora, esto realmente es tremendo, porque además de todo lo mencionado, ellos estaban ayunando con un corazón, no solo que no estaba limpio, estaban ayunando con un corazón violento. Estaban ayunando con un corazón movido por ira y por contienda. Su corazón no solo no estaba limpio, estaba contaminado profundamente. Tenían ira en su corazón. Entonces aprovechaban el ayuno para hacer incluso ajuste de cuentas. Hay otro pasaje que habla de eso, no lo voy a leer ya por el tiempo, se los voy a mencionar en el texto, pero había ayunos donde incluso terminaban apedreando a las personas, matando a una persona en medio del ayuno. Entonces, el Señor les va a decir, ¿cuál es el corazón que ustedes tienen? ¿Con qué corazón están haciendo esto? Sus motivaciones para nada eran correctas, debían ser revisadas, traídas delante de Dios. O sea, Dios les va a decir con claridad, este no es el ayuno que yo quiero, esto no me agrada. Examinen su corazón. Entonces van a poder abrazar el ayuno que a mí me agrada. Ahora, o bien, esto yo lo dejo digamos, a que cada uno de ustedes medite. No sé si cuando el Señor les dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto, para mí puede tener dos sentidos. O por un lado, lo que ya mencionamos, ellos pensaban que por ayunar, Dios estaba obligado a escucharles. Voy a ayunar, así que no hay manera que Dios no me escuche. O con ese corazón que traen, no importa cuánto ayunen, sus oraciones no van a pasar del techo, no van a ser oídas en el cielo. Yo creo que puede tener las dos connotaciones, pero sea una o sea otra, el Señor les estaba exhortando que su corazón estaba completamente eh, perdido, desalineado. Y todo lo que ellos iban a levantar en oración no iba a llegar al cielo, no iba a llegar al Señor, a sus oídos. Entonces, Dios les declaró con toda claridad que su voz no era escuchada en los cielos. Ahora, la palabra nos habla abundantemente cuando nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Esa es una palabra tan hermosa. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate. Y creo que esa es una palabra que igual podemos subrayar y abrazar. No entremos al ayuno teniendo esto, algo contra alguien. O si alguien tiene algo contra nosotros. El Señor dice, ve, ve. Y creo que eso es algo que debemos también abrazar, esa práctica de ir, de ser nosotros el que da el primer paso. Y recordemos que eso es exactamente lo que ha hecho Dios con nosotros. Dice que estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. Sin Cristo, éramos enemigos de Dios, merecíamos completamente toda su ira. Pero dice, Él nos reconcilió, Él nos reconcilió, Él dio el primer paso. Ahora, ese dar el primer paso, creo que habla mucho del corazón que uno tiene. Y si realmente
queremos ser con los demás como Dios es, no solo que ha sido. Aún Dios sigue dando el primer paso con nosotros. Como Dios es con nosotros, creo que tenemos que abrazar esta práctica de dar el primer paso, ¿no? Entonces, aquí en Mateo 5 el Señor dice, tú ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, en 1 Samuel 15:22 dice así, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y esto tiene toda relación con lo que se está viendo en general. A Dios no le impresionan las formas, no le impresionan los rituales, a Dios no le impresiona el ruido que podemos hacer por fuera. Dios quiere escuchar esa dulce melodía de un corazón que abraza la obediencia. Un corazón que abraza la obediencia, eso es una dulce melodía para el Señor. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces no hay nada externo religioso que vaya a impresionar a Dios. Jamás, jamás. ¿Sabes? Dios está pendiente de esa actitud de tu corazón, aunque pequeñita, pero humilde. De ese momento en que tu corazón reconoce, se quebranta, se humilla delante de Dios. Y después de que Dios te abraza con esa gracia para levantarte, entonces tú estás preparado para ir y para obedecer, para reconciliarte. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de uno, estemos en paz con todos. Y sabes, realmente debo decirlo con claridad, a Dios le importa cuál es tu corazón por tu esposa, cuál es tu corazón por tus hijos, cuál es tu corazón por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. Dios está mirando eso. Dios está mirando eso. Yo personalmente, este tiempo estoy examinando y escudriñando con el Señor mi corazón respecto a eso. Por eso que creo que cuando el Señor me lleva a compartir algo, siempre lo hace tan cercano, porque es algo que en este momento yo me identifico, estoy viendo mi corazón respecto a personas de mi familia. Entonces creo que esto es tan real por eso, esto es tan cierto. No podemos dar por sentado nunca que estamos bien, que estamos aprobados. Nunca demos por sentado eso. Necesitamos siempre ir delante del Señor. Necesitamos siempre ser examinados por el Señor. Y el estar en paz con los demás, creo que solo eso es un tema de estudio profundo. Cómo estar en paz con los demás. Pero entendamos esto, el corazón de Dios es que nosotros manifestemos a los demás lo que Él nos ha manifestado a nosotros. Y Dios siempre, siempre da el primer paso para llevarnos a estar en paz con Él, a reconciliarnos. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos manifestar a los demás, a todos. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma un testigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, estas palabras de Mateo 18 tienen un contexto, pero, ¿saben? Yo creo que esto nos habla de cuán importante es para Dios el manejo de la ofensa en nuestro corazón. Cuán importante es para Dios que no arraiguemos ofensa y amargura en nuestro corazón. ¿Por qué? Por no haber arreglado con nuestro hermano, por no haber hablado las cosas, por no haber dado ese paso de acercarte a alguien para ponerte a cuentas, para arreglar, para estar en paz, ya sea para pedir perdón, para perdonar. Y perdonar es soltar. Perdonar es liberar. Y son exactamente los términos de los que luego nos va a hablar Isaías 58. Por eso que es importante ver todo esto con más profundidad. Proverbios 25:9. Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice, hablad verdad con vuestro hermano. Que todo esté en luz. No demos lugar al enemigo.
Y esto es una actitud que tenemos que desarrollar, que tenemos que abrazar como una práctica que sea incluso ya normal en nuestro caminar. ¿Y sabes por qué? Porque también va a ser normal que continuamente estemos sujetos a conflictos. Continuamente pueda surgir un problema con alguien. Eso va a ser el día a día. Eso no es extraño. Eso va a suceder como que somos humanos y somos carne. Pero el Señor nos habla que tengamos un corazón para cuidar y velar esto. Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, o sea, sin sabor, ¿con qué va a sazonar? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. O sea, el Señor nos ha llamado a ser sal y luz en la tierra, pero dice que la sal pierde su sabor a causa de la ofensa. Este pasaje lo dice con claridad. La sal pierde su sabor si no estamos en paz con los demás. 1 Timoteo 2:8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí en Isaías 58, la exhortación específicamente era, porque ellos estaban entrando al ayuno, pero con ira en sus corazones. Y en medio del ayuno ellos hacían ajustes de cuentas. Entonces era terrible. Ahora, aquí el Señor nos está diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos con manos santas, con manos limpias, sin ira ni contienda. Ahora, hay otro pasaje que no, me olvidé anotar, lo voy a buscar, pero este pasaje habla de la progresión y todo comienza con una pequeña ofensa en el corazón, pero de la ofensa luego va a escalar a algo y luego de esto va a escalar a otra cosa y al final el versículo termina hablando de matanzas, de asesinatos. O sea, todo comienza con una ofensa, pero luego si tú lo dejas va creciendo. Y por eso aquí el Señor les va a decir, sin ira ni contienda. Porque el fruto de todo esto va a ser, hasta puede llegar a ser la muerte. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivan con sus esposas sabiamente, denle honor a la mujer como el vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Esa es una expresión muy hermosa. Para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, a Dios le importa cómo tratamos a los demás. Y al marido aquí le dice cómo tratas a tu esposa. Tú eres cabeza de tu mujer. Entonces tú tienes que tener un corazón para ser cabeza. Ahora, si tú la tratas, si eres áspero, como dice en otro pasaje, si tú no la tratas bien, tus oraciones están siendo estorbadas. Entonces, básicamente aquí ese es el punto de Isaías 58, el verso 4. El Señor les decía, no importa de qué forma ayunen, sus oraciones no van a llegar al cielo, no van a ser escuchadas. Por lo tanto, guarden su corazón de la ofensa. Traigan su corazón, estemos a cuentas, que su corazón esté limpio delante de mí. Vamos a ver el 5 y el 6 más, y con eso terminamos. El verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, ahora va a cambiar un poco el tono. Y bueno, les va a decir, todo esto que les he mencionado, ¿realmente creen que esto me agrada? No. Ese no es el ayuno que yo escogí. Y ahora va a decir algo más. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahora aquí el Señor está usando la forma de la pregunta, ¿no? Y les va a decir, realmente este no es el ayuno que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo escogí. Y a continuación les va a dar esas tres características de lo que no es. Afligir el alma, inclinar la cabeza como junco y hacer cama de silicio y ceniza. Ahora, el Señor aquí no les está hablando de su corazón, les está hablando de la forma externa, en cómo ellos se mostraban a los demás, cómo les gustaba que la gente piense que ellos, o sea, que la gente sepa que ellos están ayunando, cómo ellos en su religiosidad les gustaba ser vistos por los demás. Y de esto mismo en Mateo 6 el Señor les habla, no oren como los fariseos, que levantan su voz y hacen oraciones largas, que les encanta gritar y que la gente venga a su alrededor y diga, oh,
qué piadoso es este hombre, cómo ora. Les gustaba ser vistos por los demás. Entonces, cuando tú ayunas, y aquí el Señor les está hablando, ¿cuál es la forma y el aspecto que tienes que tener al ayunar? No es el de llamar la atención. Esta expresión, inclinar la cabeza como junco, es así, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy ayunando. O sea, querían despertar una piedad en los demás, querían sentirse piadosos y reconocidos por los demás, por lo que la gente veía en ellos. Que no les quede la menor duda, estoy ayunando. Entonces, aquí el Señor les va a decir, ese no es el ayuno que yo escogí, no se trata de eso el ayuno. Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, esos son los cabezas de junco, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa, el reconocimiento de los hombres. Ahora, el dolor sentido por la abstinencia, porque recordemos que el ayuno no solamente es dejar el alimento, uno puede ayunar muchas otras cosas. Uno puede dejar redes sociales, uno puede dejar de hacer ciertas cosas que hace cotidianamente. Bueno, de eso también nos habló mucho Karencita. Revisen ese primer video, tiene mucho, mucho detalle y contenido. Pero esta abstinencia de cuando tú te ayunas, te estás apartando para Dios. Dejas algo, pero no por dejarlo. Dejas esto, ¿por qué? Porque vas a abrazar esto otro. Y eso es el ayuno, apartarte para Dios, buscar a Dios. Ahora, esta abstinencia en sí, el fin de esto no es que sufras y que la gente te acompañe en tu sufrimiento y en tu dolor. El corazón de esto en realidad es traer el corazón a Dios para que tu corazón sea examinado y tu corazón sea alineado. O sea, tú no le haces un favor a Dios cuando ayunas. Cuando tú ayunas, a ti te conviene traer tu vida y tu corazón delante de Dios para que Dios pueda enderezar tu camino. Y es exactamente de lo que el Señor les va a hablar en el verso 6 y 7 de Isaías 58. En este verso 5 todavía está la preparación. A partir del 6 ya va a entrar de lleno lo que sí es el ayuno verdadero, que Dios le agrada. Entonces les va a decir, no es así, no es así. No se trata de lo que ustedes muestran externamente. Ahora, Mateo 6, 17, 18 dice esto. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que estás ayunando, sino delante de quién estás ayunando, a tu Padre que está en lo secreto. Igual que Mateo 6:6, ora, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre celestial que está en lo secreto. Y Él dice, te recompensará en público. Y lo mismo habla del ayuno, así como de la oración. Entonces, ¿qué es ungir tu cabeza? Ahora, en el diccionario bíblico, el significado de ungir es el acto de aplicar un ungüento o un aceite sobre una persona o sobre una cosa. Para ungir algo o a alguien, se utilizaban aceites que se habían macerado de especias, de flores o de hierbas. O sea, eran aromáticas, tenían un agradable aroma. Entonces el Señor les decía, lava tu cabeza, ponte bien, incluso perfúmate, ¿no? Que la gente realmente te vea bien. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es algo agradable. El Señor habla de un ayuno agradable para Él. Ahora, el Señor quiere que para nosotros también sea agradable. Entonces el Señor les dice, unge tu cabeza, o sea, muestra que lo que estás haciendo es algo bueno, es algo agradable. Y ahora, esto habla de la unción ordinaria, porque habían tres tipos de ungimiento. Había la unción sacerdotal, que era cuando alguien era llamado a una obra para Dios, se apartaba para esa obra, o también se ungían cosas, objetos, pero luego había este ungir ordinario de las personas, ¿no? Del caminar cotidiano. Entonces el Señor quiere que nuestra vida sea siempre una fragancia agradable para Él, pero también para los que nos rodean. Tiene que ser un dulce aroma nuestra vida. El fruto del ayuno va a dejar algo hermoso en tu vida. Cuando tú ayunas, nunca es igual al final. Siempre Dios te ha dado algo precioso, algo hermoso.
El ayuno es una gran bendición. Entonces, tenemos que alegrarnos de entrar en el ayuno. Tenemos que tener un corazón que se agrada de lo que va a hacer. Ya me tocó otra vez el ayuno, ya tengo que hacer. No, examina tu corazón. Es más, es mejor que no ayunes si todavía tu corazón no está preparado para ayunar. Si realmente no vas a abrazar el ayuno con ese entendimiento y con ese corazón que a Dios le agrada, es mejor que todavía no ayunes, espera. No ayunes porque estamos haciéndolo todos el primer lunes, martes y miércoles de cada mes, no. Aguarda, prepara aún más tu corazón. Pero cuando entres al ayuno, el ayuno tiene que ser algo agradable, tiene que esparcir ese aroma de lo que Dios está haciendo en tu vida. El Salmo 104:15 dice, y el vino alegra el corazón, y el aceite hace brillar el rostro. El aceite hace brillar, resplandecer el rostro. Y esto era lo que el Señor quería. Y el pan sustenta la vida del hombre. Ahora, prestemos atención a un término clave. Cuando el Señor les estaba hablando en Levítico 16 del día de expiación, que era un día de limpieza, y es la misma connotación cuando les habla de que ayunen o cuando hagan el día de reposo, les va a dar como un estatuto perpetuo el día de reposo. Y les va a decir esto, Levítico 16, 29 al 31, vamos a leer solamente. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma. Afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros, o sea, es día de limpieza, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y nuevamente les dice, afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Entonces, el Señor les estaba hablando de ¿qué es lo que tenemos que afligir? El corazón, no la apariencia. Es el corazón y lo hacemos delante de Él. Esdras proclamó un ayuno para humillar el corazón y luego para pedir protección al Señor. Cuando estaban volviendo del exilio, ¿no ve? Esdras dice en Esdras 8:21, proclamé allí junto al río un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios. Ahora, eso es afligir el corazón, humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Recordemos cómo decía David, un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Y el Señor dijo, esa es la ofrenda que yo quiero, un corazón contrito. Entonces, vemos un ejemplo más, Daniel. Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora, la clave que nos da Daniel es que, y este varón amado delante de Dios, su motivación era buscar a Dios. Buscar a Dios. Esa era su motivación. Entonces, creo que tenemos ejemplos muy, muy claves. Nos dan llaves para que realmente podamos abrazar un ayuno de la manera que a Dios le agrada. Y el ayuno es eso, es buscar a Dios, es humillarte delante de Él y es afligir tu corazón. Y sabes, es detenerte un poquito, apartarte para Dios, prestarle atención, pero tienes que traer tu corazón completamente a Dios, tu vida completamente abierta, expuesta delante de Dios. Vamos a hacer al final la pregunta, Martita, perdón. Entonces, el Señor les va a contrastar ahora la manera incorrecta que hasta ahora les ha descrito con lujo de detalles y ahora les va a hablar de lo que sí quiere Dios. Y solo vamos a ver el verso 6 para terminar. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Ahora vean ustedes, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto que les está describiendo! Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros hacia los demás. El Señor les está diciendo cuando ayunen, ¿cuál es el fruto que yo quiero que se manifieste en sus vidas? Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, libertad a los quebrantados y romper todo yugo. Entonces,
Es hermoso ahora lo que Dios les está manifestando. Ahora, para terminar, solamente quiero leer algunas referencias de la concordancia Strong sobre cada uno de esos términos que hemos mencionado. Por si acaso, la concordancia Strong es el diccionario de las palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento, que están en orden alfabético. Y todas estas palabras hebreas y arameas se describen, dice, son compactos acápites que presentan una riqueza en cuanto a las palabras bíblicas del idioma original. Y eso es lo que resalto. ¿Por qué? Porque en el español, como les decía la otra vez, todo suena muy sencillo, todo suena muy por encima. En el español realmente no hay profundidad ni riqueza, pero en el término original, en el hebreo, hay una riqueza hermosa. Entonces, voy a terminar con esto. Desatar ligaduras de impiedad. Ahora, solamente voy a leer las referencias Strong, ¿ok? Ligaduras. Las ligaduras básicamente son cadenas, son grilletes y figurativamente la ligadura es dolor. Dolor. Alguien que está sufriendo por alguna causa. Dios es un Dios que conoce el dolor del corazón. Dios es un Dios que no es ajeno al clamor, aún el clamor silencioso que tienen las personas. Dios escucha y Dios ve. Y son esas ligaduras que Dios quiere traer liberación, libertad. Entonces, esas son las ligaduras. Congoja, dolor. Ahora, impiedad. Impiedad específicamente es maldad, ¿no? Ahora, esto malvado también es lo falso. Tiene una connotación acerca de lo moral, de los actos que van en contra de los principios del Señor. El impío es el que practica la impiedad, el inicuo es el que hace iniquidad. Y es básicamente es hacer lo malo, es maldad. Ahora, cuando el Señor dice soltar toda atadura, con que uno haya injustamente atado a su prójimo. Ahora, ¿sabes qué? La falta de perdón es amarrar a alguien y tener una ligadura con esa persona hasta que esa persona, tú la perdones. Tú estás, y eso dice la palabra, tú estás ligada a esa persona con la que tienes algo que no has resuelto. Y la falta de perdón es atar a una persona. Entonces el Señor está hablando de que estas ligaduras, tenemos que ser libres de estas ligaduras, ¿no? Y en ese tiempo había ligaduras como de servidumbre, como de contratos fraudulentos, por ejemplo. Ahora, soltar las cargas de opresión. El término soltar es hermoso. Mira, básicamente en su etimología original hebrea, dice ser agitado violentamente. Soltar es agarrar algo y moverlo tan fuerte para desprender algo. Sacudir para desprender. Desatar tiene la connotación de liberar, de saltar y soltar. Entonces, soltar tiene esa connotación, dejar ir libre a alguien, ¿no? A veces algo está tan pegado, tan arraigado, que necesitas usar la fuerza para, dice, sacudir para desprender. Cargas. Las cargas vienen de una raíz que significa atar, ¿no? Entonces, estas cargas, por ejemplo, se refería a los nudos, ¿no? Cuando tú haces un nudo ciego, es algo difícil de desatar esas cargas. O también dice manojos. Ahora, es cuando tú tienes algo que arrastras, que llevas a todos lugares. Es esa tu carga que llevas a todo lado donde vas. El Señor nos habla de que podamos ser libres de todo esto. Y la opresión. La opresión básicamente es el yugo. Tiene la implicación de la yunta, el yugo, la coyunda. ¿Recuerdan ustedes que el buey, la coyunda es, creo que es esa madera, ¿no es cierto?, en la que puedes unir dos bueyes. El yugo, claro, es el mismo sentido. Coyunda o yugo, es esa barra. Todos estos términos que estoy hablando están en el término opresión, ¿no? Entonces, cuando tú pones sobre alguien ese peso, sobre su nuca, eso es oprimir.
poner un peso sobre alguien y tener poder sobre esa persona, ¿no? Entonces, esto es opresión, oprimir. Ahora, dejar ir libres a los quebrantados, y con eso terminamos. Y esto es hermoso, dejar ir. El dejar ir, en el sentido hebreo, es enviar lejos, ¿no? Tiene una gran variedad de aplicaciones el dejar ir. Acompañar, alargar, extender, arrojar, consentir, crecer, dejar, descargar, desenfrenar, enviar, extender, levantar, libertad, llamar, poner, quitar, señalar, tender. O sea, tiene una riqueza en el hebreo el término dejar ir. Entonces, el Señor quiere que nosotros abracemos ese corazón que Él mismo tiene para con nosotros, para dejar ir y traer liberación, bueno, libres de esclavitud, libres de todo tipo de yugo. Liberar a alguien es hacerlo exento de. Y se puede aplicar, por ejemplo, a liberar a alguien de esclavitud, liberar de impuestos o liberar incluso de cuidado. Liberar a alguien del cuidado porque ya alcanzó madurez. Eximir de tributo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que abracemos con los demás. Y finalmente, los quebrantados. El término quebrantado en el original hebreo tiene la connotación de alguien que está partido en pedazos. Alguien que está partido en pedazos, literalmente o figurativamente, alguien frágil, alguien oprimido, alguien que está a punto de romperse. Entonces, el quebrantado es el que no puede sostener con su propia fuerza algo. Ese es el quebrantado. Y sin embargo, muchas veces a alguien que se encuentra en esa condición, le hemos puesto un peso encima. Le hemos afligido, le hemos oprimido. Entonces el Señor, su corazón es que más bien con el quebrantado tengamos la actitud contraria de liberar, de levantar, de ayudar. Se decía esto, miren, ayunar, pero a la vez olvidar al pobre era una forma de arrogancia. Ayunar, pero olvidar al pobre, al menesteroso, al quebrantado, era arrogancia. O sea, esa forma es simplemente un acto religioso que viene del orgullo. Y romper todo yugo. Bueno, romper es, creo que el término es bastante claro, pero es alejar, es arrancar, arrebatar, rasgar. ¿Qué? El yugo, lo que ya vimos más adelante. Es la implicación de la yunta, ¿no? El yugo. Básicamente, esa barra, ¿no? Ese poder sobre otros. Y saben, cuando estudiábamos Apocalipsis, algo que nunca dejó de llamar mi atención es cuando el Señor le decía a su pueblo, en una de las cartas, les decía, aborrezco la práctica de los nicolaitas. ¿Y cuál era la práctica de los nicolaitas? El nicolaísmo era empoderarse sobre las personas. El nicolaísmo era levantarse sobre los demás y controlarlos, manipularlos. Eso es el nicolaísmo. Es un líder que se cree superior a los demás, pero los domina, los controla. Eso era el nicolaísmo. Y el Señor dice, yo aborrezco esa práctica. Unos sometiendo a otros. Controlar a otros porque puedes hacerlo. Ya sea por razones económicas, por razones de otra índole, pero es someter a los demás a tu voluntad. Eso es nicolaísmo. Y el Señor aborrece eso. Y es exactamente de lo que les está hablando aquí. Entonces, aquí concluimos esta primera parte y solo quiero leer esto para terminar, que creo que es la reflexión de un teólogo sobre esta parte y creo que lo resume de una manera hermosa. Y él dice esto: en este capítulo 58 de Isaías se desarrolla cómo Dios recrimina a su pueblo acerca de cómo ellos pretendían congraciarse con él mediante el puro ritualismo externo y de la práctica del ayuno y del día de reposo, de guardar el sábado. Isaías va a poner las bases de la verdadera piadosa religión.
asentando que Dios requiere un ayuno traducido en obras de misericordia. Por tanto, interesa ante todo implantar un régimen de justicia social. Y se dan cuenta que la misericordia y la justicia nunca van separadas, van siempre de la mano. Misericordia y justicia. Y entre ellas hay un equilibrio, donde todos puedan vivir dignamente. Dios se ríe de quien cree que simplemente por el rito va a lograr algo de él. Hay que lograr que todo ese ritualismo se traduzca en una lucha eficaz para erradicar la injusticia que oprime, que sume a un sector del pueblo a la marginación. Mientras que la minoría está privilegiada y trata de camuflar con ritos de piedad su conducta malvada. Ahora, ¿cuán actual resulta esto en nuestros días, verdad? ¿Cuán real y cuán cercano puede ser esto en nuestro propio tiempo? Entonces, esta exhortación de Isaías 58 es algo en lo que debemos continuar meditando, ¿no? Y es solo hasta el verso 6 hemos visto hoy. En una segunda parte ya vamos a concluir todo el capítulo y vamos a quedar simplemente hasta acá. Dice Carito una idea, ¿no? Que ya sea que lo podamos dar por el Zoom o vamos a grabar el video de esa segunda parte, ¿ok? Pero vamos a concluir Isaías 58. Eso no lo duden. Pero mientras tanto, continuemos cada uno meditando sobre este capítulo para poder abrazar el ayuno del novio y que el Señor nos hable aún mucho más profundamente sobre esto. Creo que ha sido muy fuerte, pero muy claro lo que Dios nos ha llamado a examinar en nuestra propia vida, cada uno de nosotros, los que amamos y abrazamos la práctica del ayuno. Hagámoslo de la manera que a Dios le agrada, que Dios merece y que Él quiere. ¿Bien? Gracias, Señor amado, te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu gracia siempre nos permites acercarnos, Señor, a tu palabra. Gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor, sabiendo cómo somos, la condición de nuestro corazón y de nuestra vida. Realmente cuánto necesitamos tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos tu palabra y tu voz, exhortándonos y llevándonos siempre, Señor, al arrepentimiento, a que nuestras vidas sean examinadas por tu luz, por tu mirada, y que podamos siempre enderezar el corazón, Señor, delante de ti. Danos esa gracia, Señor, y para este tiempo de ayuno que vamos a entrar la próxima semana, o todo aquel, Señor, que está ayunando, va a ayunar este tiempo, Señor, que podamos tener esa gracia para examinarnos, para prepararnos y para disponernos para eso, Señor. Porque el ayuno se trata de ti. Que lo hagamos con los lineamientos que tú nos das en tu palabra. Que abracemos esto, Señor. Que sea una práctica ya normal en nuestra vida, en la cual velamos y permanecemos, Señor. Tú eres digno de esto, Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bienvenido, Rey de las Naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Y bienvenido, Rey de las Naciones. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas, una alfombra roja, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús. Se abren las puertas, una alfombra roja, está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús.